Tal día como hoy, pero hace 10 años, se inauguró el edificio en el que estamos ahora, que ha sido la ampliación más importante del Museo del Prado en sus casi 200 años de historia. La década transcurrida es tiempo suficiente para hacer un balance de lo que ha supuesto esta ampliación en el Museo del Prado. En ese libro hay una doble reflexión, una primera de naturaleza histórico-artística, de historia de la arquitectura, donde se plantea lo que la ampliación diseñada por Rafael Moneo supuso, en primer lugar, dentro de su ámbito urbanístico y, en segundo lugar, en su relación con el edificio preexistente de Juan de Villanueva. Esta labor fue encomendada a dos historiadores del arte. Uno lo ha plasmado con palabras, que es el caso de Jorge Fernández Santos, el otro, Joaquín Berchez, lo ha hecho en imágenes. No buscábamos imágenes bonitas del museo, lo que buscábamos eran imágenes hechas por un catedrático en historia de la arquitectura que mostrara aspectos del museo que podían pasar inadvertidos. Cuando emprendí la labor fotográfica, mirar la arquitectura desde la estrategia fotográfica, me fui dando cuenta de algo que creo que por obvio hay que repetirlo. El Museo del Prado es un excelente contenedor de contenidos artísticos, de pintura, de escultura, pero es que el contenedor se convierte en contenido a partir del edificio de Juan de Villanueva, pero que cuando tiene luego ya ese espejo en el que mirarse, que es la ampliación que realiza Rafael Moneo de él, cobra una entidad arquitectónica de primer orden. Yo creo que es importante también esta reflexión en términos histórico-artísticos, porque sin duda creo que la arquitectura ha sido un aspecto que el Museo del Prado no le ha dado la importancia que debiera. El Museo del Prado, como sabéis, su sede tradicional es la obra maestra del neoclasicismo español, el edificio de Juan de Villanueva. Posee también edificios singulares, como puede ser el Casón del Buen Retiro, la ampliación diseñada por Rafael Moneo, y si las cosas van bien, pues cerrará este campus del Museo del Prado el edificio del Salón de Reinos diseñado por Norman Foster. No hay ninguna institución, desde luego en Madrid, muy pocas en España, con semejante patrimonio arquitectónico. La obra maestra del neoclasicismo, 2 premios Pritzker. Vale la pena dedicarle mucha más atención a la arquitectura, que es sin duda uno de los activos del museo. Si la ampliación ha tenido algo positivo desde el punto de vista de uso del edificio, es que ese espacio conjunto de la cuña entre las dos alineaciones, la alineación creada por los Jerónimos y el Palacio del Buen Retiro y la nueva alineación del Prado, sitúa a las gentes de modo que enseguida son capaces de entender cómo moverse. Y algo de eso pasará también cuando el Salón de Reinos esté incorporado, y algo de eso pasa cuando se entiende el museo como esta colección de edificios y de episodios más que como un edificio aislado. La segunda de las reflexiones que queríamos hacer, y que está también incluida en el volumen que tenéis, es lo que ha supuesto esta ampliación para el Museo del Prado. Y me atrevería a decir que de alguna manera ha sido el vehículo que ha permitido al Museo del Prado pasar del siglo XIX al siglo XXI. Un museo infradotado, un museo que carecía de aquellas infraestructuras que se demanda a una institución cultural de referencia, y que por fin poseyó espacios propios para los talleres de restauración, para las exposiciones temporales, espacios decentes para los almacenes. Todo eso ha supuesto una revolución como ninguna otra en la historia del Museo del Prado, y las pruebas están en las cifras. La afluencia de público se ha multiplicado prácticamente por 2, el número de exposiciones se ha multiplicado enormemente, la oferta educativa también. Hay un antes y un después de lo que fue esta ampliación. Y eso sirve para lo que debería ser la reflexión o la conclusión final. Todavía hay demasiada gente que piensa que invertir en cultura es un capricho y es una frivolidad. Invertir en cultura es una inversión tan absolutamente necesaria como puede ser en infraestructuras viales, y confiemos en que ese tipo de inversión pues siga presente y siga siendo una realidad en el Museo del Prado y en la generalidad de instituciones culturales españolas.